...50 años de caminata con los pueblos indígenas en Paraguay de la Coordinación Nacional de la Pastoral Indígena, CONAPI, órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya. La acción misionera en Paraguay ya se había iniciado muchos antes de la creación del Departamento de Misiones, que también tuvieron importante aporte dentro de la Iglesia paraguaya. Al principio del siglo aparecen las congregaciones religiosas, aparecen oblatos, salesianos, verbitas, franciscanos, hermanas siervas del Espíritu Santo, hermanas educacionistas. Y después seguimos todas las reformas de la Iglesia, de ser, creación de ser, estructura de la Iglesia, que estaba presente después de Río. Comienza Vaticano II, Medellín, para ponernos dentro del contexto donde aparece pastoral indígena. La visión de la Iglesia respetó tanto la labor misionera a partir del Concilio Vaticano II, así como las experiencias de los misioneros de la base, la toma de conciencia de los pueblos indígenas de su situación y su identidad, y la voz crítica de antropólogos en estas décadas que hicieron necesario un profundo repensar del modo de trabajar de la Iglesia con los pueblos indígenas. Los obispos del Paraguay, preocupados por responder adecuadamente su compromiso a favor de los pueblos indígenas, iniciaron un proceso de acompañamiento mediante la creación del así llamado Departamento de Misiones en 1969, que luego en 1976 se transformó en Equipo Nacional de Misiones y más tarde, en 1994, en Coordinación Nacional de Pastoral Indígena, CONAPI. La Coordinación Nacional de Pastoral Indígena constituye un órgano de la Conferencia Episcopal Paraguaya, por lo tanto, forma parte de la estructura de la CEP, asistido por un obispo responsable y un secretario. Los obispos, Monseñor Alejo Ovelar, de 1969 a 1986, y el Monseñor Lucio Alferd, de 1986 hasta la actualidad. Hasta el momento, ya pasaron 7 secretarios ejecutivos o coordinadores. La CONAPI articula acciones con todos los equipos locales, diocesanos o vicariatos que trabajan con los pueblos indígenas. Uno de los objetivos de la CONAPI es apoyar la formación permanente, en el marco de la interculturalidad, con los agentes de la pastoral indígena y con los representantes de los pueblos indígenas, mediante reflexiones teológicas en las bimestrales para los delegados de los equipos locales diocesanos, conversatorios sobre los temas indígenas. Otros hitos importantes son las semanas misioneras, donde los misioneros y misioneras indígenas se reúnen para analizar y reflexionar sobre los temas indígenas, la realidad y problemática que ayudan para buscar mecanismos de respuestas a los desafíos que se presentan. Las visitas papales constituían momentos y espacios muy relevantes para la labor misionera. La llegada del Papa Juan Pablo II en Paraguay en 1988 ha marcado un hito importante para los pueblos indígenas. Gracias, su santidad, por visitar mi país. René Ramírez, del pueblo Mascoy, reconocido por el emotivo pronunciado por durante la visita de su santidad,
a la Misión Santa Teresita. a la tierra en que nací. 27 años después de la visita del Papa Juan Pablo II, se tuvo la visita de otro Papa en Paraguay, Francisco, donde los indígenas pudieron expresar sus inquietudes, desafíos al cabeza de la Iglesia Católica. Desde el corazón de América del Sur, tierra de valientes y raza guaraní, hoy el pueblo grita jubiloso, está entre nosotros el apóstol del Señor. Paraguay se alegra por tener. Misa de Caacupé. La misa de los pueblos indígenas en Caacupé es una tradición que lleva desarrollándose más de 25 años. Los indígenas vienen de todas las regiones del país a profesarle su amor y cariño a la Virgencita de Caacupé. Más de 4.000 indígenas vienen cada año desde todos los rincones del país al descanso del peregrino de la señora Manuelita Peña. La CONAPI ha ganado este espacio en la novena de Caacupé y es tradición que el primer domingo de Adviento, donde inicia la novena de la Virgencita, los indígenas celebren la misa y la presida el obispo Monseñor Lucio Alfert. En este espacio, los indígenas muestran a la sociedad paraguaya sus valores, sus tradiciones, sus culturas, sus cosmovisiones y por sobre todo su fe de todos los pueblos presentes en esta tierra. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salvo los labios hasta aquí llegué. El principal desafío del equipo nacional de misiones fue acompañar a las comunidades indígenas en el proceso de aseguramiento de sus tierras e incidir para que el Estado cumpliera con la ley a través de expropiaciones y compras directas de tierras. No siempre fueron fáciles el tema de la posesión y el cumplimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Sin embargo, me parece que estamos en este momento en un escenario mucho más complicado. Por lo tanto, necesitamos alianza, necesitamos tomarnos de la mano, pueblos indígenas y también aliados y cooperar para el efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy, ape Cari Obispo, a País Roberto, hoy llegata, te cojape la título. Comba Pujay sabía hermana, Mari Blanca, está misionero pendapuitepe. Jaja ecuera andi vengo orero y me. Ore putu cuea veo oro jamás ya PPM. Ya hendo mi apepa y chaparro entonces peje y mian. Na ñe cuete vera mo aningo ñando yo buteba ya poco cuatia pedazo. Porque ye cuangula pende bijao ipe la peja yepa. Peña tende bara ese. Jae penemos garuta. Jae penemos peneño tuta. Jae penemos gacuata, peja y juramos supe. Porque la anda peja y juramos. Pe vende paso y ira mimi orecoa. Pemo penóramos. O dando valemos ahí IPM, entonces ndajaemos ahí penemba napipulumo aponamos allí. Entonces la iglesia paraguayarera en nombre aquí del obispado de Alto Paraná, a Yapope me entrega al título de esta fracción de San Juan. Muy bien. El cero papel. Penanico, etama. Coareche, hay cuape, el cero y cua. Ako anga unga, Ñande, yawi, abana, ko anka tu iba ñami etepe, ñay mema anga puupe. El equipo nacional de misiones tenía claro que para los pueblos indígenas las tierras tienen un significado vital. Si no hay tierra, no hay vida. La CONAPI ha acompañado numerosos casos de tierra de diferentes comunidades y pueblos indígenas.
Los casos simbólicos de aseguramiento de tierras en las dos regiones. En la región occidental, la lucha de los Mascoy por su propia tierra que duró mucho tiempo. Las tramitaciones legales comenzaron a fines de la década de 1970. En el año 1979, el INDI pidió al Instituto de Bienestar Rural la desafectación de 3 fincas de 20.000 hectáreas en lugar, acercamiento a lo que significa tierra, análisis del concepto tranquilidad. Otro caso de larga lucha por la tierra fue el caso de las comunidades Mbga, asentadas en el lugar ocupado por los menonitas de la colonia Sommerfeld. El área de la colonia formaba parte de un antiguo Tecojá Mbga que fue liderado por un prestigioso cacique y chamán Sheiro, cuyos sucesores fueron Vicente Gauto y Nemesio Flores. El lugar era centro de actividades sociales, religiosas y culturales. Las comunidades indígenas de esa zona de Yaguarú, kilómetro 225 y San Juan, ubicadas en el departamento de Caaguazú desde el año 1981, tramitaron el aseguramiento de sus tierras ancestrales. En octubre de 1985, los Mbga pidieron nuevamente al Equipo Nacional de Misiones para seguir las tramitaciones administrativas, que finalmente en 2015 se entregó el título a la comunidad. Muchos son los misioneros y misioneras luchadores, han entregado su vida prácticamente acompañando los diferentes conflictos de invasión, desalojos y despojos de sus tierras, de sus templos, que las comunidades indígenas experimentan para defender sus tierras. Porque decían que su casa era un rancho, su chacra era muy chica, pero ellos era toda su vida, todo lo que poseían. Y después empezar sin nada, sin ninguna comunidad, era muy terrible para ellos. Inclusive les amenazaban, algunos se resistían a salir y los últimos fueron sacados a la fuerza militar. ¿Dónde estar? Reclaman las palomas. ¿Dónde estar? Exigen las auroras. ¿Dónde estar? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde estar? Los desaparecidos. Están aquí donde ya no podrán morir, están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir. Los años 1991 se inician las reuniones con diferentes sectores para la Asamblea Nacional Constituyente, en donde los pueblos indígenas fueron excluidos como participantes. Porque, por ejemplo, yo recuerdo muy bien cuando era cuestión de constituyente, cuestión 91-92, impresionante cómo se estaban movilizando los pueblos indígenas. Sí, asistí a muchas reuniones de todos profesores de distintos lugares, porque no solamente en la región oriental, también de occidental. Teníamos reuniones anual. En una de las reuniones que estuvo en una de las comunidades fue que se eligió quiénes serían lo que decían los defensores de un pueblo, y allí fue que se eligieron 2 de la región oriental y 2 de la región occidental. En Paraguay existen 19 pueblos étnicamente diferenciados, con historias, culturas y lenguas propias. La Constitución Nacional garantiza el respeto a las peculiaridades culturales de los pueblos indígenas, especialmente en lo relativo a la educación formal. Fue larga la lucha de los pueblos indígenas para contar con una ley que garantiza el respeto y el valor de la educación indígena.
acorde a los derechos, costumbres y tradiciones de cada pueblo a fin de fortalecer nuestra cultura y participar activamente en la sociedad. Ya en los años 70 se inicia un proceso de discusión, de reflexión, talleres, reuniones entre los indígenas y los indigenistas. Dentro de este proceso se realizó un encuentro de educación indígena en Mariscal Estigarribia en el año 1974. Cada vez se va intensificando la necesidad de contar con un marco legal para responder al sistema educativo indígena. Y lo va tomando más fuerza cuando ya más organizados los pueblos indígenas. Se hizo el primer Congreso Nacional de los Pueblos Indígenas en el 2001. En el 2003 ya se presentó una propuesta, un proyecto borrador, la cual se crea la Dirección General. En el mismo año nace el Grupo de Seguimiento a la Educación Indígena, con 20 representantes indígenas de las dos regiones, oriental y occidental. Organización encargada de presentar el anteproyecto de ley de educación indígena al Congreso Nacional. El 11 de marzo del 2004, el diputado nacional Óscar González Draquefort presentó al Parlamento el proyecto de ley. Él mismo constituye una copia de ley que se trabajó en el taller de consulta. Las modificaciones realizadas por el grupo de seguimiento fueron entregadas al Parlamento, pero no se tuvieron en cuenta. Sin embargo, de diciembre de 2006 fue aprobado el proyecto por la Cámara de Diputados. En septiembre, luego de muchas reuniones, el anteproyecto fue presentado en audiencia pública en el Parlamento Nacional. El 31 de mayo del 2007 fue sancionado por la Cámara de Senadores, sanción ficta, sin modificación. Ese mismo año, 29 de junio, el Poder Ejecutivo promulga la Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. El 30 de diciembre del 2011, decreto 8234, por el cual se reglamenta la Ley 3231/07 que crea la Dirección General de Educación Escolar Indígena. Es importante resaltar que este proceso del estudio para la aprobación de la reglamentación de la Ley 3231/07, el Grupo de Seguimiento y la CONAPI desde un principio insistieron para que la aprobación de la reglamentación sea por vía decreto presidencial. Además, se acompañó la conformación de la estructura política como establece la ley. Los niños y niñas y jóvenes indígenas tienen derecho a una educación intercultural donde se articulan dos sistemas de enseñanza, el indígena y el nacional, a fin de fortalecer su propia cultura, lengua y artesanía y otras manifestaciones culturales de cada pueblo, además de acceder a los códigos, las tecnologías y los conocimientos generales del sistema educativo nacional. Picha, eche, poco, reco, munombu, aperupi, tapu, embeji, yuya, baku, rupi, picha, echepe, kutu, deko, mo'o, krumi, uru, gatu, baku, rupi, gonongano, krumi, aceh, rekotu. La CONAPI ha priorizado las actividades curativas, dinámicas y la medicina tradicional, profundizando en acciones preventivas y efectivizando la concepción holística de salud, con actividades de carácter formativo, buscando priorizar la preparación y capacitación de promotores de salud indígena, el análisis de la situación de salud de los pueblos indígenas en Paraguay durante talleres y jornadas de capacitación, la revisión de documentos nacionales e internacionales del sector salud han concluido a la tarea de elaboración de un diseño de anteproyecto de ley de salud indígena, con el fin de asegurar
desarrollar políticas públicas efectivas que atiendan adecuadamente la salud de los pueblos indígenas. Finalmente, se logró la aprobación de la Ley de Salud de los Pueblos Indígenas, número 5469, que crea la Dirección General de Salud Indígena y conformación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas. En todo este proceso de construcción del marco jurídico a favor de los pueblos indígenas se ha trabajado con las organizaciones y asociaciones indígenas, como así también con el apoyo del equipo interinstitucional. Acompañamiento a los indígenas en contextos urbanos. La CONAPI se caracteriza en defender los derechos de los pueblos indígenas independientemente donde están asentados. Indígena urbano. Aina ipukuera oikoba taba guasujares ataba paraguayupe. Oiba taba ikere yerepe hambutepe abei. Esta gente poina ipukuera tapichakuera. Pevare iponaba ena oñentendeja oyehechaja oye koaponajina baetepa peaje se caninde yuguay. Campo agua era se ahora pues más lo que ponete ya con la comunidad más se mitame ahora lo que aguete pe ahora aguelandi ahora lo que pona vea hace go ayuda porque ahora pues la comunidad pete ko anga anda ha mela agua o apar niño ten basoja ya tu umala yendo y comemos antes de guarecha porque sobre a toda la comunidad ya una pensando en la sojate besete nadie te da y por la o protege a la por el lugar. Pero se me mire yo que San Juan de Ponoceno estaba ahí se tuan se hermana cuerandi. Pero acá con comunidad corta. O ya pongo hace 13 años la rojuago, se me envió una norira. Se me envió una no sé 20 años de corta. No niña gareco por ahí dice centro de salud Curuguato. Hace o peor era rojuago porque la orereco y pear la pesa oye jugairo orero ya la comunidad. La CONAPI acompaña a los líderes, lideresas y referentes de las comunidades, núcleos y clanes indígenas en contextos urbanos de las regiones oriental y occidental para la construcción de propuestas de políticas públicas desde y para los pueblos indígenas en contextos urbanos. Está ñemba poriré comunidad care Ateguasupe a reunión comunitaria ya pojarubi oñemba apoye yugo curipe catujanma oñe bueno tem propuesta para la comunidad indígena urbano ye topaba justamente estaba Guasujare yepa esta ara oye cuere coride tembiapo acompañamiento con apirupibe oñe guajejina ko anga ko 10 años ara pucucuerire oñe bueno jeta peten y tembia pues oñe va pa cuatia ari y catujanguaisa oñe mo sarambi autoridades cuera mbu y sacuera ñaneta sambuji sacuera veo mo janguaisa ko tembia po geraba políticas públicas para comunidades indígenas urbanos o contextos urbanos. Formación y capacitación a promotores jurídicos indígenas. La falta de acceso a la justicia de las comunidades indígenas en lo referente al conocimiento y defensa de sus derechos y las dificultades que tienen los indígenas en el momento de enfrentar los obstáculos que presentan los complejos trámites administrativos y judiciales, especialmente sobre las tierras,
los territorios. Cuando los propietarios privados, empresas u otros interesados reclaman su propiedad, entre otros, contribuyen a un marco de permanentes violaciones de los derechos legítimamente reconocidos. Las capacitaciones impulsadas por la CONAPI pretende brindar herramientas básicas que contienen los derechos garantizados en los instrumentos legales para los promotores jurídicos indígenas, además de las diferencias entre las competencias del fiscal, del juez y de la Policía Nacional, como así también el procedimiento de realizar la denuncia, el allanamiento, etc. Acompañamiento a las organizaciones indígenas y articulación con instituciones. La CONAPI articula en redes sus acciones con las organizaciones y asociaciones indígenas mediante encuentros, reuniones, jornadas a nivel local, nacional e internacional. Asimismo, trabaja en forma coordinada con los equipos locales y diocesanos de la pastoral indígena. Cooperación en diferentes redes. Red de organizaciones indigenistas al servicio de los pueblos indígenas. Comunicación, diálogo indígena misionero, Tecowero Aibú. Desde el inicio de la creación de la pastoral indígena de la Conferencia Episcopal Paraguaya, a fines de 1969, se tuvo en cuenta la importancia de comunicar y conocer la realidad indígena y misionera. Se decidió publicar los informes a través de un boletín informativo. Este boletín pretende este modesto servicio poner al alcance de todos los misioneros del país un instrumento de información y diálogo, porque es su propósito reunir las más sobresalientes de la lucha indígena por la defensa y reivindicación de sus derechos, prioritariamente de sus tierras y su cultura, y de diálogo porque se espera la inquietud y el aporte de todos y cada uno de los misioneros. Programas radiales Tecowero Aibú, hoy llamado Comunicación Intercultural en Radio Cáritas, Asunción, y capacitación de comunicadores indígenas. Desafíos de los 50 años de la CONAPI. El yaguatá de la Iglesia paraguaya ha comenzado hace 5 siglos y el caminar del último medio siglo fue intenso, lleno de acontecimientos, desafíos, nuevas misiones y sobre todo, finalmente, de protagonismo indígena. El largo caminar, entretejido con grandes acontecimientos y desafíos que han pasado los pueblos indígenas conjuntamente con los misioneros indigenistas, es la razón principal que hace imposible que este histórico documental sea completo. Hemos explorado y reavivado la memoria histórica de la pastoral indígena, que desde su inicio se ha sentido comprometida con la causa indígena. Tenemos conciencia de las limitaciones de esta contribución y nos hemos enfrentado al desafío de recopilar los hechos en este largo tiempo de 5 siglos y sobre todo de las últimas 5 décadas. Comparando aquel tiempo con los de ahora, la cosa se agravó porque en aquel tiempo eran los olvidados. Actualmente los indígenas tienen una riqueza enorme, es decir, tienen conciencia de una riqueza enorme y es lo que se les quiere quitar. Quisiera agradecer porque yo entré como responsable cuando recién un añito era obispo. Sin mucha experiencia, del Chaco tampoco no conocí antes. Y una cosa que era un golpe fuerte era que apenas unos meses era obispo y tuve que luchar por la defensa de la tierra en Pedro Pepeña. Y que milagros de Dios en tiempo de los militares contra el Ministerio de Defensa se ganó el pleito que nadie creyó posible. Aquella vez, como anécdota, me fui a la Corte Suprema a Don Agaña, presidente, y dije: mira, señor presidente de la Corte, este pleito vamos a ganar, porque
esa cuestión de la tierra de los indígenas es obra de Dios. Y contra eso ustedes no pueden. Y la segunda cosa es muy grave también. Nosotros somos más cabeza dura que ustedes. Y le dejé el papel ahí y dije, ya no vamos a hablar sobre eso. Bueno, anécdotas. Agradezco a la CONAPI de haber conocido el mundo indígena, la pastoral indígena, la reflexión, cómo trabajar con los indígenas. También aprendí que solo entre muchos podemos cumplir con nuestro compromiso. Hace falta muchas personas, muchas alianzas. También aprendí que los indígenas son los protagonistas. Nosotros somos simples colaboradores o servidores. Y eso nos cuesta a nosotros, cuesta a la iglesia, cuesta al Estado, cuesta a mucha gente entender eso, ¿no? Pero se ha tomado mucha conciencia a lo largo de estos tiempos en eso, ¿no? Oreru topa ore moyo kena ore ko tebepe anibe ore jarei ore moyo ke opaharaite seru tupam de kore japo pambae roi poru hawa ore o nyom dive pa baire pa upesharo heta oi ima enam toi potapa anibe